Buenas tardes, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes, profesor. El día de hoy voy a hacer mi video lectura, el cual la lectura es 4.000 años de controles de precios y salarios. 4.000 años de control de precios y salarios, cómo no combatir la inflación. De acuerdo con todas las encuestas realizadas, la mayoría de los norteamericanos consideran que la inflación es el problema más importante que se enfrenta actualmente el país. 1978. Asimismo, una gran mayoría sugirió el control de precios y salarios como el medio para controlar la inflación, que recientemente superó el índice de los dígitos. Muchos economistas creen que el programa de controles voluntarios del gobierno pronto se convertirá en obligatorio. La pregunta es, pues, ¿funcionará el método de control obligatorio? Los coautores de la presente obra, que es al mismo tiempo la historia de la reglamentación gubernamental y la historia de la inflación, han estudiado más de 100 casos experimentados en 30 países de los 6 continentes y más de 40 siglos en la que se implementó el control de precios y salarios. Ellos concluyen que si bien en algunos casos la política de control fue efectiva para remediar los efectos de la inflación por un breve periodo, nunca solucionó definitivamente el problema, ya que esa política no pudo enfrentar a la causa real de la inflación, un aumento en la emisión monetaria que supera el aumento de la producción. Asimismo, los coautores afirman que son los gobiernos y no los sindicatos o el empresariado los que originan el problema de la inflación, ya que son ellos quienes regulan la emisión monetaria. Robert Schweitzer Schweintinger estudió en una escuela de una sola aula en Vermont y posteriormente ingresó a las universidades de Columbia, Oxford y en la Universidad de Chicago. Dictó cátedra en la Universidad Católica de América, en Andrews y Yale. Actualmente se desempeña como director de estudios en The Heritage Foundations y es editor de una revista que Edmund Butler recientemente se doctoró en la Universidad de Andrews de Escocia. Se desempeñó como asistente senior en política económica en la Cámara de Diputados del Congreso de Estados Unidos y como profesor de economía en Wilshire College. Robert se desempeña como director de estudios de The Foundation, editó recientemente para ocupar el cargo de presidente de una asociación nacional de Vermont. Posteriormente cursó estudios en la Comisión de Pensamiento Social de la Universidad de Chicago bajo la dirección del Premio Nobel. También cursó estudios en las universidades Oxford y Columbia bajo la dirección de Sir Isaiah Berlin, orden de mérito. Dictó cátedra en la Universidad Católica de América, la Universidad de Andrews, en la Universidad de Schweintinger se desempeñó durante 4 años como investigador asociado senior. Se unió en la Comisión de Estudios Republicanos en el Congreso de Estados Unidos. Es el autor de Lord Acton, Historian of Liberty, Saving Social
Sekunter es además coautor de U.S. Nationality, Secondary Policy is the Decadence y de otros 4 libros, Política Externa. F. Butler se doctoró recientemente en la Universidad de Andrews en Escocia. Se desempeñó como asistente senior en la economía política de la Cámara de Diputados de los Estados Unidos y dictó clases de economía en Whitehall. David Maysard, autor del prólogo en esta edición, es profesor de economía y director del programa para graduados de Virginia del Norte. En el Virginia Polytechnic Institute and State University se desempeñó como economista senior en el Congreso de Estados Unidos. Y además, autor de varios libros, entre ellos Varieties of Monetary Experience. Acá el índice, el primer capítulo, el mundo antiguo. Segundo, la República y el Imperio Romano. Tercero, desde el medioevo hasta los inicios de la era moderna. Cuarto, Canadá y los Estados Unidos, los primeros siglos. 5, la Revolución Francesa. 6, el siglo XIX. Dos ejemplos, un éxito, fracaso de la Primera Guerra Mundial. Séptimo, la Primera Guerra Mundial. Octavo, 3 naciones entre 2 guerras. Noveno, la Alemania Nacional Socialista. Décimo, la Unión Soviética. Onceavo, 2 democracias en la Segunda Guerra Mundial. El doceavo, controles de alquileres en la posguerra. Treceavo, un análisis de la posguerra en 6 continentes. Catorceavo, el precio de la moneda en el mundo. Quinceavo, los Estados Unidos, Gran Bretaña y Canadá. 1970, 1978. 16avo, las causas de la inflación. 17avo, manejar la inflación. 18avo, las curas para la inflación. 19avo, y los efectos económicos del control, precios y salarios. 20avo, resumen y conclusiones. Prólogo a la edición en inglés. Los intentos para implementar una política de control de precios y salarios se registran en casi toda la historia. Como bien detallan Robert Squishing y Amos Blutter en esta interesante obra, el control de precios y salarios se registró desde los tiempos de Hammurabi y el Antiguo Egipto, hace 4.000 años, hasta hoy día en que leemos en los periódicos matutinos noticias sobre el control de los alquileres en Nueva York, Boston y otras ciudades de los Estados Unidos. El programa de control voluntario propuesto por la administración Carter y el control oficial de precios y salarios en Noruega, Dinamarca e Irán, entre otras naciones. La experiencia vivida en estas situaciones de control de precios y salarios es tan vasta que abarca casi todos los periodos de la historia, lo que constituye una excelente oportunidad para explorar los resultados positivos y negativos de esta política. No recuerdo ninguna otra medida de orden público y económico cuyos efectos se hayan visto reflejados en momentos históricos tan diversos. En distintos sitios, pueblos, sistemas de gobierno y sistemas de organización económica, exceptuando tal vez estudios sobre la relación entre la inflación y aumentos en la emisión de dinero. Los resultados de esta investigación merecen toda atención, dada la clara información que proporcionan con respecto a ciertos fenómenos económicos y políticos. Aún así, la política de control de precios y salarios ya no se considera seriamente como una medida económica viable. El hecho de que en muchos países y mercados existen y que otros consideran la aplicación de la medida, incluyendo los Estados Unidos, obliga a examinar los registros históricos de la aplicación del control que presenta esta obra. ¿Cuáles son, pues,
los logros de la reiterada aplicación de esta política a los efectos de obtener la inflación y superar la escasez de los bienes. La recopilación histórica muestra una secuencia uniforme de fracasos reiterados. En realidad no existe un solo caso en la historia en el que el control de precios haya tenido la inflación ha superado el problema de escasez de productos. En lugar de reducir la inflación, esta política ha generado otra clase de complicaciones a los males existentes, como el surgimiento de mercados negros y el devastamiento que refleja la mala utilización y distribución de los recursos. El control de precios no soluciona el problema de escasez. Por el contrario, la empeora. El control de precios desorienta tanto a los productores como a los consumidores. Los precios bajos establecidos para los productos limitan la oferta, mientras que los precios bajos establecidos para los consumidores estimulan la demanda. En consecuencia, el control de precios aumenta la brecha entre la oferta y la demanda. A pesar de los ejemplos que brinda la historia, muchos gobiernos y funcionarios públicos aún sostienen que el control de precios es una medida efectiva para controlar la inflación. En consecuencia, ponen en práctica políticas monetarias y fiscales que llevan a la inflación, convencidos de que lo inevitable no sucederá. Cuando lo inevitable sucede, la política de orden público fracasa y las esperanzas se desvanecen. Los errores se multiplican y declina la fe en los gobiernos y funcionarios que implementaron las medidas que crearon la situación indeseables. Se cortará la libertad política y económica y los ciudadanos sufren las consecuencias. La exactitud de las matemáticas y ciertas leyendas de la física comprueban algunas de las consecuencias inevitables y predecibles de la implementación de esta medida, tales como la aparición de mercados negros y similares intermedios. Las naciones que ignoran estas consecuencias corren el mismo riesgo que aquellas establecen que dos es 3, que el teorema de Pitágoras es falso o que promulgan leyes que limitan la temperatura del valor a 40 grados Fahrenheit o centígrados. La experiencia personal que muchos de nosotros hemos vivido a través de los tiempos con relación al control de precios y salarios, además de los ejemplos históricos y de las propuestas económicas válidas tan hábilmente desarrolladas en esta obra, parecían ser factores más que suficientes para convencer al público y a los funcionarios del gobierno de que dicho control de precios y salarios sencillamente no funciona. No obstante, la triste realidad es que a pesar de las evidencias y el análisis, muchos de nosotros aún recurrimos al control de precios para temperar el flagelo de la inflación. Las sucesivas encuestas realizadas evidencian que la mayoría de los ciudadanos norteamericanos preferirían regirse por controles oficiales. Si las encuestas son correctas y no tengo razones para creer lo contrario, ello significa que muchos norteamericanos no hemos comprendido aún aún lo que 40 siglos de historia nos ha enseñado sobre el control de precios y salarios. Entonces surge otro interrogante. No nos cuestionamos ya por qué razón el control de precios y salarios no es a medida efectiva, sino porque a pesar de los reiterados fracasos, los gobiernos continúan experimentando con esta medida con el apoyo aparente de sus ciudadanos. Esta obra constituye un valioso y oportuno aporte a nuestro conocimiento y al continuo debate de asuntos de importancia relativos al orden público. Sinceramente deseamos aprender lo suficiente de 40 siglos en la historia del control de precios y salarios, como para no condenarnos a repetir fracasos inevitables y
costosos. Prólogo a la edición en español. El ordenamiento de las sociedades humanas solo pueden realizarse conforme a dos principios rectores, que son alternativos y se excluyen recíprocamente el mandato de un comité central de planificación o la organización social espontánea que emerge del mercado. Es cierto que ninguno de estos dos principios se ven aplicados en la práctica de una manera absoluta y perfecta, pero sí pueden diferenciarse comunidades que tienden hacia la planificación central y las que hacen hacia el libre funcionamiento del mercado, y esa tendencia es lo que importa. Pero es cierto también que hay quienes pretenden encontrar soluciones intermedias adoptando parte de las técnicas de la planificación y parte de los mecanismos del mercado, quienes así piensan en los intervencionistas que actúan como interfiriendo y pretendiendo regular el mercado a la voz de mando. El meollo de intervencionismo reside en el control de precios y salarios, tal vez lo más destructiva e irracional de las acciones negativas que los políticos y los economistas emprenden con tanta frecuencia. Este libro de Robert Schwindinger y Emma Blutter describe erudita y lúcidamente los principales experimentos que se han llevado a cabo en el mundo en esta materia y constituye un instrumento invalorable para ayudar a quienes luchan por hacer comprender la falacia, para no decir locura, de las inversiones de esa clase. Sirve además de demostración y sustento de la tesis de Rothbard cuando en su crisis de colectivismo expresa: hoy sabemos que no hay ninguna alternativa. La economía nacional moderna simplemente no pudo predecir de la silenciosa autorregulación mediante la competencia y la libre formación de precios en todos los mercados, incluso cosa que muchas veces no se tiene en cuenta, el de los cambios. Quien destruye esa autorregulación es mucho más criminal que el que la hace saltar diques o puentes, pues atenta contra la economía nacional en cuanto organismo viviente y la condena a ser endeble y paralítica. Tal vez este libro contribuya, aunque lo dudamos, a que nunca más repitamos en la Argentina experiencias de esta clase. Pero esa no será una falta de los autores, sino de quienes entre nosotros se niegan a reconocer las enseñanzas de la verdadera ciencia económica. 4000 años de control de precios y salarios llega al público argentino gracias a la gentileza de The Heritage Foundation, que nos ha cedido los correspondientes permisos de traducción y distribución. Dicha traducción fue efectuada por la señorita Bettine Heyer, Analítica Tieboli, Silvia Pedrería, Lidia Diamant y el señor Martín Krauss. La supervisión de traducción estuvo a cargo del señor Henry Forbes. La coordinación y supervisión general estuvo a cargo del señor Luis Porci, Instituto de la Economía Social del Mercado. Prefacio. Los coautores comenzaron a trabajar en la presente obra en 1974, exactamente cuando en Estados Unidos deja de aplicarse la política del control que
implementará el gobierno. A partir de ese momento se implementó la política antes de Cristo hasta el 1900. Esta obra es una y analizados sean en aspectos más Los coautores comenzaron a trabajar en la presente obra en 1974, exactamente cuando en Estados Unidos deja de aplicarse la política del control que implementará el gobierno de Nixon. A partir de ese momento hemos examinado más de 100 casos en los cuales se implementó la política de control en 30 naciones diferentes desde el año 2000 a.C. hasta 1928. Naturalmente, esta obra es un breve estudio de un tema muy amplio. A pesar de ello, entendemos que esta es la única obra que desarrolla un solo tomo de la historia del control de precios y salarios en las más importantes naciones del mundo. Esperamos, pues, que los datos reunidos y analizados sean útiles para los estudios que se desean profundizar en aspectos más especializados de la historia de la inflación y de los controles impuestos por los distintos gobiernos en materia económica. Concluimos que si bien existieron casos en los cuales la política de control mitigó en apariencia los efectos de la inflación por un breve lapso, nunca resultó una medida efectiva en el correr del tiempo. La razón básica de este fenómeno radica en que no se ha combatido a la causa real de la inflación, que es un aumento en la emisión monetaria superior al aumento de la producción. Gobernantes de tiempos más remotos intentaron solucionar sus dificultades financieras mediante la depreciación monetaria o la emisión moneda sin respaldo a valores nominales altos. Gracias a la tecnología moderna, los gobiernos de los últimos siglos han tenido máquinas impresoras a su eterna disposición. Cuando estos métodos terminaron en la inflación, los mismos gobernantes optaron por el control de precios y salarios. 40 siglos o más después de la inflación sigue siendo un problema. Encuestas realizadas recientemente en los Estados Unidos revelan que una mayoría abrumadora considera que en la actualidad la inflación es el problema más importante que enfrenta el país. Si con muestra de obra contribuyemos al debate de este tema crucial y movilizáramos a nuestros países hacia una solución realista, nuestro esfuerzo no habrá sido en vano. Ambos autores consultaron y cotejaron entre sí el contenido de sus respectivos capítulos y se responsabilizan por la totalidad de la obra. Alder Chalk, recientemente nombrado miembro del honorífico Wildcard para la entidad de The Herring-Drag Foundation y a partir de obtener su doctorado en la Universidad Washington en St. Louis, llevó a cabo la mayor parte de las tareas de investigación y escribió los borradores del capítulo 9 y 10 sobre Alemania y la Unión Soviética. Bluter redactó los capítulos sobre análisis económicos, capítulos 12,
14, 16, 17, 18 y 19. Los coautores redactaron en forma conjunta los capítulos 3 y 15. Por parte de Robert L. Squinterhofer, escribió principalmente los capítulos restantes, que son fundamentalmente los de carácter histórico. Los coautores desean agradecer a varias personas que de alguna manera colaboraron en la realización de esta obra. Estamos profundamente agradecidos a Edwin Feuillner, el presidente de la Fundación Heritage, quien inicialmente sugirió a Robert Stringer la realización de esta obra hace 5 años, cuando ambos eran miembros del Congreso de los Estados Unidos. Desde ese entonces, el presidente de la entidad manifestó un gran interés en la aplicación y la realización final de la obra, que originalmente era un ensayo corto, participando asimismo en forma activa en la gradual conclusión de la misma. Otros colaboradores que contribuyeron a mejorar la calidad de la obra son Henry Berkowitz, Howison Campaign, Beverly Childers, Marion Green, Eugene Alistair, Charles Mauser, Hugh Newton, Richard Onderman, Charlie Starbuck, Hugh Tierney, Bill Truluck y Richard D. Wheeler. Desde luego no existe ningún medio respetable por el cual los autores puedan eximirse de toda la responsabilidad por los posibles defectos de la obra. La inflación surge cuando el dinero crece más rápido que la producción. Estados Unidos, dinero y precio 1960-1967, índices 1965-100. El cuadro muestra la estrecha relación existente desde 1960 entre el índice de precios al consumidor de hoy Estados Unidos y la tasa cantidad de dinero, utilizando la definición amplia de moneda M2, equivale a billetes y monedas en poder del público y todos los depósitos bancarios menos de los grandes depósitos a plazo fijo. La estrecha conexión verificada ha sido rastreada por IOS economistas a través de por lo menos 400 años de historia económica registrada. Para una explicación completa de este y otros fenómenos relacionados, ver el capítulo de David I. Meiselman en World With Inflation, Amon Starwin y The Phenom y World Inflation, editado por David I. Meiselman y Arthur Washington, D.C. The American Stabilization Institute, 1975. Ver también el capítulo 3, Monetary Corrections, en el último libro de Milton Friedman. 1. El mundo antiguo. Desde tiempos remotos, en verdad desde la primera aparición del gobierno organizado, los gobernantes y funcionarios han tratado con distintos grados de éxito de controlar sus economías. La noción de que existe un precio justo para una cierta mercadería, un precio que puede y debe ser impuesto por el gobierno, es aparentemente coetánea con la civilización. En los últimos 46 siglos, por lo menos, los gobiernos de todo el mundo han tratado de tiempo en tiempo de fijar salarios y precios cuando sus esfuerzos fracasaban, como sucedía usualmente. Los gobiernos echaban la culpa de ello a la perseveridad y deshonestidad de sus súbditos, más que a la ineficiencia de la política oficial. Las mismas tendencias coinciden hoy. La pasión por la planificación económica, como han señalado convincentemente el profesor John Wickers, es perenne. La planificación centralizada aparece regularmente en cada generación de la misma forma en que descartada luego de varios años experimentación infructuosa, solo para volver a surgir en una ocasión subsiguiente.
Los grandiosos planes que regulan las inversiones, salarios, precios y producción son usualmente presentados con gran fanfarria y falsas esperanzas. A medida que la realidad se impone, sin embargo, los planes son modificados en las etapas iniciales, luego modificados un poco más tarde, alterados drásticamente y finalmente se les deja desvanecer sin ceremonias, siendo la naturaleza humana lo que es de cada por medio o más menos. Se desempolvan los viejos planes, tal vez con un nuevo nombre, y el proceso comienza de nuevo. El país del Nilo. En el mundo antiguo, por supuesto, tener autoridad sobre las mercaderías más importantes, los alimentos eran ciertamente tener poder. El hombre a clase de hombres que controlen la provisión de alimentos esenciales tiene la posesión del poder tiene el poder supremo. Por lo tanto, el resguardo de la provisión de alimentos ha sido precaución de los gobiernos desde que estos han existido. Escribió Mary Lacy en 1922. Y tan temprano como en la quinta dinastía de Egipto, generalmente ubicada en el año 2830 a.C. o antes, el monarca Genku había escrito en su tumba: "Fui señor y veedor del grano sureño en esta tierra". Durante siglos, el gobierno egipcio trató de mantener el control de la cosecha de grano, sabiendo que el control de la comida es el control de la vida, utilizando el pretexto de prevenir el hambre. El gobierno gradualmente reguló más y más los graneros. La relación llevó a la dirección y finalmente a la apropiación de la tierra. Se convirtió en propiedad del monarca y era rentada por él a los agricultores. Bajo la dinastía Lajin, fundada por Ptolomeo y Soter en el año 306 a.C., había una real omnipresencia del Estado. El Estado intervenía empleando ampliamente todas sus prerrogativas legales. Todos los precios se fijaban por mandato a todos los niveles. De acuerdo a la historia francesa, Jean-Philippe Leve, el control tomó proporciones amenazantes. Había un ejército completo de inspectores, no había más que inventarios, censos de hombres y animales, estimaciones de cosechas futuras en los pueblos cuando los agricultores que estaban disgustados en todo esta, esto huían. Los que quedaban eran responsables por la producción de los ausentes. Uno de los principales efectos de controles de precios rígidos en productos agrícolas es el abandono de las granjas y la consecuente caída en la provisión de alimentos. La precisión de los inspectores se extendía en caso de necesidad a la crueldad y la tortura. Los trabajadores egipcios sufrían mucho durante este periodo de los abusos de intervención estatal de economía, especialmente con la ley de bronce, una teoría económica que sostenía que los salarios nunca podían subir por sobre las mínimas necesidades para mantener a los trabajadores vivos. Los controles de salarios establecidos por el gobierno reflejaba esta doctrina económica prevaleciente. Luego de este periodo brillante, concluye Levy, la economía egipcia sufrió un colapso a fines del tercer siglo antes de Cristo, como también su estabilidad política. La crisis financiera fue, ya que permanece la moneda se devaluó.
El comercio de Alejandría declinó. Los trabajadores, disgustados con las condiciones que le habían sido impuestas, abandonaban sus tierras y desaparecían hacia el interior del país. Sumeria. En su muy instructivo trabajo Must History Repeat Itself, Anthony Fisher llama nuestra atención hacia un rey de Sumeria, Urakajina de Lagash, cuyo reinado comenzó cerca del año 2350 a.C. Urakajina, de los pocos registros que nos han llegado, fue aparentemente un precursor de Ludwig Erhard, ya que inició su gobierno eliminando las cargas de las excesivas regulaciones gubernamentales sobre la economía, incluyendo a los controles de precios y salarios. Un historiador de este periodo nos dice que la Urakajina tenemos uno de los documentos más preciosos y relevantes en la historia del hombre y su perenne e incansable lucha por la libertad de la tiranía y de la opresión. Este documento registró una vasta reforma en toda una serie de abusos prevalecientes, muchos de los cuales podían ser rastreados en burocracia omnipresente y ofensiva. En este documento que encontramos la palabra libertad utilizada por primera vez en la historia registrada del hombre. La palabra es amarje, la cual significa literalmente retorno a la madre. Wow. Todavía no sabemos por qué esta figura idiomática viene a ser utilizada por libertad. Babilonia. En Babilonia, hace unos 40 siglos, el código de Hammurabi, en el primero de los grandes códigos legales escritos, impuso un rígido sistema de controles entre salarios y precios, recordando la naturaleza relativamente limitada de las economías antiguas, particularmente aquellas tan antiguas como Babilonia. Es interesante notar el alcance de los controles de salarios impuestos por el código de Hammurabi y la forma explícita en la que están registradas. Algunos artículos del código, los estatus completos sobre salarios y precios, se encuentran en el apéndice A. Son suficientes para ilustrar esto. Se puede argumentar que estos controles restringieron la producción y la distribución babilónica y ahogaron el progreso económico del imperio, posiblemente por muchos siglos. Ciertamente, los registros históricos muestran una caída de comercio en el reinado de Hammurabi y sus sucesores. Esto se debió en parte a los controles de precios y salarios y en parte a la influencia de un fuerte gobierno central que intervino en la mayoría de los asuntos económicos generales. Leams describe la recesión de esta forma. En otras palabras, parece que la misma gente que supuestamente se beneficiaría con las restricciones de precios y salarios de Hammurabi eran expulsados del mercado por esos y otros estatutos. Las restricciones comerciales establecidas por Hammurabi, el rey protector, que de escolia sobre los reyes de las ciudades, como se llamaba a sí mismo, estaban en cierta medida desarrolladas sobre las bases del sistema social desarrollando bajo su predecesor, Rim Singh. Hubo un cambio notable en la fortuna del pueblo de Nippur e Isin y otros pueblos antiguos en el que gobernó, lo cual aconteció a mediados del reinado de Rim Singh.
El comienzo de la declinación económica se corresponde exactamente con una serie de reformas inauguradas por él. Parece que el noble monarca, después de una serie de impresionantes victorias militares, tuvo éxito en que se lo idolatrara como un dios y tomó así mayor poder político y económico para su régimen, quebrando la influencia de ricos e influyentes comerciantes. A partir de allí, el número de Tamkaru y hombres ricos mencionados en los documentos existentes declina notoriamente. El número de transacciones inmobiliarias sobre las cuales existió registro también disminuye. El número de documentos administrativos que hoy serían llamados trabajo burocrático simultáneamente se incrementa precipitadamente. El otro lado del mundo. Al otro lado del mundo, los gobernantes de la antigua China compartían la misma filosofía paternalista que se encontraba entre los egipcios y babilonios, que sería luego compartida por los griegos y romanos. En su estudio The Economic Principles of Confucius and His School, el erudito chino Der Huang Chang afirma que las doctrinas económicas de Confucio sostenían que la interferencia del gobierno es necesaria para la vida económica y la competencia sean reducidas al mínimo. La oficial System of Chou, por ejemplo, era un manual de regulaciones gubernamentales para uso de los mandarines de la dinastía Chou, bajo la cual vivió Confucio, nacido en el año 552 a.C. Según el Dr. Chen, existían reglamentos detallados de la vida comercial y los precios eran controlados por el gobierno. Existía una enorme burocracia encargada de esa tarea. Dr. Chen relata que había un jefe de comerciantes para cada 20 comercios y su deber era establecer el precio de cada ítem vendido de acuerdo al costo cuando sobreviene cualquier calamidad natural. Escribe, los comerciantes no están autorizados en elevar su precio. Por ejemplo, durante una hambruna el grano debe venderse al precio natural. Esto es el precio que el gobierno considera natural, y durante una gran epidemia los ataúdes deben venderse a la misma forma. Los funcionarios del antiguo imperio chino esperaban hacer lo que los miembros de su clase habían intentado siempre: reemplazar las leyes naturales de la oferta y la demanda por su propio juicio, supuestamente superior de la correcta oferta y demanda de 4.000 demanda debían ser. Según el sistema oficial de Chou, cerca del año 1122 a.C. se nombraba su superintendente los granos, cuyo trabajo era inspeccionar los campos y determinar la cantidad de grano a ser recolectada o distribuida de acuerdo a las condiciones de cosecha, cubriendo el déficit de la demanda y ajustando a la oferta en verdad. Todavía existen de aquella época extensos libros de textos económicos. El Dr. Chen comentaba lacónicamente sobre este sistema en una nota de pie. En tiempos modernos, esta política ha sido invertida durante una hambruna. El precio del grano es elevado para inducir a los comerciantes a cosechar más grano. Las regulaciones citadas antes, según el Dr. Chen, eran normas efectivas bajo la dinastía Zhou. En efecto, durante el periodo clásico, el gobierno interfería en la vida comercial muy minuciosamente. Sin embargo, los resultados no fueron muy favorables. Según la historia afirma el Dr. Chen, cada vez que el gobierno tomaba cualquier medida minuciosa fracasaba en pocas excepciones. La dinastía Qing, 221-206 a.C., el gobierno de China moderna no ha controlado la vida económica del pueblo como lo hacía el gobierno de la antigua China.
Aparentemente, los mandarines chinos aprendieron de la existencia. Sin embargo, aún en el periodo clásico de la historia china existía un cierto número de economistas perceptivos que vieron la futilidad de la regulación gubernamental de los precios como medio de control de inflación. Más aún, culparon directamente el mismo gobierno de los precios elevados. Por ejemplo, el economista Ye Shi, 1150-1223, anticipó por varios siglos el principio conocido como la ley de Gresham en Occidente. Los hombres que no investigan la causa fundamental, escribió, simplemente piensan que debe utilizarse papel cuando la moneda es escasa, pero en cuanto se le emplea la moneda es más escasa aún. Por lo tanto, no solo que la suficiencia de productos no puede verse, sino también que la superficie de monedas pueden verse. Otro economista de aproximadamente de la misma época, Yuan Xie, 1223, visualizó el principio aún más claramente. Escribió: mirando hacia atrás en lo que sabemos, en la historia ineficaz de los intentos gubernamentales de control la inflación regulando los precios y los salarios, resultado claro que estos dos economistas chinos de hace 8 siglos conocían perfectamente entonces una ley de la economía que muchos líderes políticos no han aprendido hasta hoy. India antigua. Un renombrado filósofo político hindú conocido como Kautilya, a veces Vishnu-gupta, era un inflante nombre reyes que puso al gran Maurya Chandragupta en el trono en el año 321 a.C. Escribió el Arthashastra, el más famoso de los antiguos manuales para príncipes hindúes como guía para Chandragupta. Estos gobernantes están coleccionados de ensayos sobre el arte de manejo del Estado continente, muchos consejos sabios y perceptivos. Sin embargo, como muchos funcionarios gubernamentales desde entonces, Kautilya no podía abandonar la práctica de tratar de regular la economía de acuerdo con el que pensaba era mejor. En un capítulo titulado Protección contra los mercaderes, Kautilya describió en cierto detalle cómo debe ser regulado el comercio de granos y los niveles de precios a los mercaderos podrán cobrar, escribió. Personas autorizadas solamente deberán acopiar granos y otras mercaderías. Los acopios de estas cosas sin permiso serán confiscados por el superintendente de comercio. Así, los mercaderes estarán dispuestos favorablemente hacia el pueblo en la venta de granos y otras mercancías. El superintendente de comercio fijará una ganancia del 5% por sobre el precio fijado en las mercancías locales y 10% sobre productos extranjeros. Los mercaderes que aumentan el precio o realicen una ganancia, aunque sea de media pana más que lo mencionado en la venta o compra de mercancías, serán castigados con una multa de desde 5 panas en caso de realizar 100 panas hasta 200 panas. Multas por una mejora mayor serán incrementadas proporcionalmente. En un capítulo titulado Protección contra artesanos, Kautilya explicó los salarios justos para una cantidad de ocupaciones desde músicos hasta basureros y concluir diciendo los salarios para los trabajos de otras clases de artesanos se determinan de forma similar. Kautilya recomienda también el nombramiento de superintendentes como matines de licores, agricultura y hasta damas de la corte. Por ejemplo, hay una disposición que establece que el
superintendente determina los beneficios, gastos y futuras ganancias de cada prostituta. Existe una nota de pie como guía que indica claramente que belleza y habilidad deben ser la única consideración de selección de una prostituta. No se conoce exactamente cómo estas regulaciones de precios y salarios funcionaron en la práctica, pero no sería razonable suponer que los resultados finales fueron similares que ocurrieron en Egipto, Babilonia, Sumeria, China, Grecia y otras civilizaciones. Grecia antigua. Cruzando en otro continente encontramos que los griegos se comportan en la misma forma. Xenofonte nos cuenta que en Atenas el conocimiento del comercio de granos era considerado una de las cualidades de un hombre de Estado, siendo una populosa ciudad-estado en pequeña región interior. Atenas tenía una constante escasez de granos. La mitad del consumo por lo menos debía importarse del exterior. Había, y es útil decirlo, una tendencia natural, que el precio del grano creciera cuando la oferta era pequeña y cayera cuando había abundancia. Un ejército de inspectores de granos que fueron llamados Sitopixlaques fue nombrado en el propósito de establecer el precio del grano a nivel que el gobierno ateniense consideraba justo, que era una agencia de protección de consumidores de edad de oro, inusual gran tamaño para el periodo, cuyos deberes fueron definidos, definidos por Aristóteles como ver que el grano fuera vendido en el mercado a un justo precio, que los molineros vendan harina en proporción al precio de la cebada, que los panaderos vendan el pan en proporción al precio del trigo, que el pan tenga el peso que aquellos habían fijado. El profesor de Historia Antigua en la Universidad de Cambridge, Finlay, comenta en su reciente estudio, The Ancient Economy, que el precio justo era un concepto medieval, no uno antiguo, y que la interferencia del Estado totalmente excepcional en su supermanencia es una medida suficiente de la urgencia del problema alimenticio. Y cuando esta y todas las otras medidas legislativas que he mencionado en otras ocasiones fracasaron, el Estado como último recurso nombró funcionarios llamados Chitonai, compradores de maíz, que buscaban ofertas de donde quiera que pudieran encontrarlas, relacionadas suscripciones públicas para los fondos necesarios, introducían reducciones de precios y razonamiento. El resultado fue como debía esperarse. Fracasó. Pese a la pena de muerte que el acoso gobierno, no dudó en aplicar las leyes controlando el comercio de granos. Fueron casi imposibles de imponer, temas que parte de un discurso que ha sobrevivido de por lo menos uno de los frustrados políticos atenienses que imploraban a un jurado sentenciar a muerte a los mercaderes transgresores, su extorno. Pero es necesario, señores del jurado, castigarlos no solo por virtud del pasado, sino también como un ejemplo para el futuro, porque como están las cosas ahora, difícilmente serán soportables en el futuro, y consideran que como consecuencia de esta vocación muchos ya han sido sometidos a juicio por sus vidas, y son tan grandes de emolumentos que pudieron derivar de ello, que prefirieren arriesgarse su vida cada día, en vez de dejar de obtener de ustedes, el público, sus beneficios o impropios. Si entonces ustedes lo condenarán, actuarían justo y comprarían el grano más barato. De otra forma, el precio será muy superior. Pero Lisias no era el primero y difícilmente el último político en cortejar la popularidad, prometiendo al pueblo precios más bajos en tiempos de escasez, si tan solo pasaran en algún mercader por la espada. El gobierno ateniense, de hecho, fue tan lejos como hasta ejecutar a sus propios inspectores cuando desfallecía su celo en control de los precios.
Pese a la alta tasa de mortalidad tanto de los mercaderes como de los burócratas, el precio del grano continuó subiendo cuando la oferta era escasa y cayendo cuando la oferta era abundante. Los agentes regulatorios han tenido los mismos problemas desde tiempo inmemorial. Carney, en su informativo libro The Economics of Antiquity, han descrito el crecimiento y el efecto económico de los agentes reguladores antiguos en los siguientes términos. El gobierno y sus principales instituciones burocráticas pueden crear un entorno favorable para el comercio, de la misma forma pueden hacer lo contrario. Históricamente, el desarrollo económico ha sido asociado con instrumentaciones públicas. Los burócratas en el mundo antiguo eran funcionarios con una orientación hacia el castigo de sus poblaciones súbditas. La burocracia gubernamental era regulativa y extractiva, no favoreciente el desarrollo originado en su cultura escrita. Siempre tenía a favor un mandarinato de generalistas liberarios. No había fuerzas para oponer contra ello, no había corporaciones, legislaturas, ni los partidos políticos existían aún en la mayoría de las cosas de la mayor parte de la pequeña élite de cualquier sociedad ingresaba en el aparato del gobierno. Este gobierno servía a un autócrata cuya palabra era ley, por lo que no podía haber salvaguardias constitucionales para empresarios o contra el aparato. Y hay otra forma en la que dichos esfuerzos regulatorios muestran en gran paralelo con los de hoy. El Sitonaí era originalmente temporario, pero como la escasez surgían de tiempo en tiempo de ninguna forma eliminadas por su trabajo, hacía un crecimiento deseo de mantenerlos como funcionarios permanentes. Si todo lo demás fallaba, la política colonial ateniense hacía que fuera conveniente deshacerse del excedente de las ciudades que la economía regulaba no podía sostener. Algunos cínicos pueden preguntarse por qué algunos economistas actuales no son pensado en soluciones de escasez de mercaderías que sigue inevitable en los controles de precios. Capítulo 2. La República y el Imperio Romano. Como era de esperar, la República Romana no dejaría de experimentar unas cuantas aventuras de control de la economía por parte del gobierno. Uno de los más famosos estatus republicanos fue la Ley de 12 Tablas, año 449 a.C., lo cual, entre otras cosas, fijaba en una uncia por la libra aproximadamente 8% la tasa máxima de interés, pero no se sabe si esta era por un mes o por un año. En varias oportunidades posteriores, la aprobación de la ley básica, sin embargo, las políticas descubrieron que era popular perdonar generosamente a los deudores sus pagos de intereses previamente acordados. Una ley liciniana del año 336 a.C., por ejemplo, declaraba que el interés ya pagado podía ser deducido del capital debido en la práctica establecida una tasa de interés máxima al 0%. La ley Genucia 342 a.C. tenía una disposición similar y sabemos que las violaciones a esta máxima eran severamente reprimidas bajo la ley Lex Marcia. Levy concluye que además de la ley de 12 tablas, estas medidas ad hoc a demagógicas pronto cayeron en desuso. Las leyes sobre granos tendrían un efecto más duradero en la historia romana, por lo menos del siglo IV a.C. El gobierno romano compraba provisiones de maíz o trigo en tiempos de escasez y los revendía al pueblo en un precio fijo bajo. Bajo el tribuno Caius Gracchus se adoptó la lex Sempronia frumentaria que permitía a cada ciudadano romano el derecho a comprar una cierta cantidad de trigo a un precio oficial
mucho más bajo que el precio de mercado. En el año 58 a.C., esta ley fue mejorada para conceder a cada ciudadano trigo gratuito. El resultado, por supuesto, llegó como sorpresa para el gobierno. Muchos de los agricultores que quedaban en el campo simplemente lo dejaron para vivir en Roma sin trabajar. Los esclavos fueron liberados por sus dueños para que, como ciudadanos romanos, pudieran ser mantenidos por el Estado. En el año 45 a.C., Julio César descubrió que casi un ciudadano de cada tal recibía su trigo del gobierno. César logró reducir ese número a la mitad, pero pronto creció de nuevo. A través de los siglos del imperio, Roma se vería perpetuamente plagada por ese problema de los precios artificialmente bajos del grano, lo que causaba disloques económicos de todo tipo. Para intentar hacer frente a sus creencias problemas económicos, los emperadores comenzaron gradualmente a devaluar la moneda. Nerón 54-68 comenzó con pequeñas devaluaciones. Las cosas fueron peor con Marco Aurelio, 161 y 80, cuando se redujo el peso de las monedas. Estas manipulaciones fueron la causa probable del crecimiento de precios. Según Levi, el emperador Commodus 180-92 acudió nuevamente a los controles de precios y decretó una serie de precios máximos, pero las cosas solo fueron de peor en peor y el crecimiento de precios se hizo precipitado bajo el emperador de Caracalla 211-17. Egipto fue la provincia del imperio más afectada, pero su experiencia se reflejó en menor grado en todo el mundo romano. Durante el siglo IV, el valor de sólidos de oro cambió de 4.000 a 180 millones de dracmas egipcias. Levi atribuye nuevamente el fenomenal crecimiento de precios subsiguiente el gran incremento de cantidad de dinero en circulación. El precio de la misma medida de trigo creció en Egipto de 6 dracmas el primer siglo, 200 era el tercero. En el año 314 el precio ascendió a 9 millones dracmas y a 78 en 334. Después del año 344 el precio se disparó a más de 2.000 millones de dracmas. Como se notara antes, otras provincias sufrieron una inflación similar, si bien no tan espectacular. Levy escribe: en temas monetarios se sancionaron normas inefectivas para combatir la ley de Gresham. La moneda mala desplaza a la buena y la especulación local en las distintas clases de monedas. Se prohibió comprar o vender monedas, solo podían utilizarse para hacer pagos, hasta se prohibieron atesorarlas. Era prohibido fundirlas para extraer la pequeña cantidad de plata aleada en bronce. El castigo por todas estas ofensas era la muerte. Se establecieron controles con los caminos y puertos donde la policía registraba a los viajeros y comerciantes. Por supuesto, todos estos esfuerzos fueron inútiles. El edicto de Diocleciano, el más famoso y el más extensivo incentivo de control precios y salarios ocurrió durante el reinado del emperador Diocleciano, quien lamentablemente por sus súbditos no fue el más atento estudioso de la historia económica griega, dado que todas las causas de la inflación que Diocleciano intentó controlar y los efectos de sus esfuerzos están bastante bien documentados. Es un episodio que vale la pena considerar en detalle. Poco después de su asunción al trono en el año 284, los precios de las mercancías de todo tipo y los salarios de los trabajadores alcanzaron niveles precedentes. Los registros históricos para determinar las causas de esta notable inflación son limitados. Una de las pocas fuentes contemporáneas sobrevivientes del séptimo capítulo de Moribus Persecutum echó casi toda la culpa directamente a los pies de Diocleciano.
Sin embargo, ya que se conoce que el autor era cristiano y que Diocleciano, entre otras cosas, perseguía a los cristianos, debemos tomar este informe cum grano salis. En este ataque, el emperador nos dice que la mayoría de los problemas económicos se debieron al vasto incremento que Diocleciano dispuso de las fuerzas armadas. Hubo varias invasiones de tribus bárbaras durante ese periodo. A su enorme programa de contribuciones, reconstruyó una gran parte de Nicomedia que eligieran como su capital en Asia Menor. A su consiguiente elevación de los impuestos y el empleo de más funcionarios gubernamentales y finalmente a su uso de mano de obra forzada por cumplir gran parte del programa de obras públicas. Diocleciano en su edicto, como veremos, atribuyó la inflación eternamente en la avaricia de mercados y especuladores. Un historiador clásico, Roland Kent, escribió en la University of Pennsylvania, Lab Review, concluye la evidencia disponible que hubo varias causas importantes en el abrupto crecimiento de los precios y salarios. En el medio siglo anterior a Diocleciano no se había sucedido una serie de gobernantes incompetentes de poca duración, nombrados por los militares. Esta era de gobiernos débiles tuvo como resultado guerras civiles, amotinamientos, incertidumbre general y, por supuesto, inestabilidad económica. Ciertamente hubo un fuerte aumento de los impuestos, en parte justificable por la defensa del imperio, pero parte del gasto en grandiosas obras públicas de valor cuestionable. Sin embargo, a medida que los impuestos crecían, la base impositiva se redujo y resultó cada vez más difícil recaudar impuestos, dado como resultado círculo vicioso. Parecería claro que la principal causa de inflación fue el drástico crecimiento de la oferta monetaria debido a la devaluación o degradación de la moneda. A fines de la República y comienzos del Imperio, la moneda romana estándar era el denario de plata. El valor de dicha moneda había sido reducido gradualmente hasta que en los años anteriores a Diocleciano los emperadores acuñaban monedas de cobre cubiertos de estaño que se denominaban aún denarios. La ley de Gresham, por supuesto, comenzó a funcionar. Las monedas de plata y de oro eran naturalmente atesoradas y no se encontraban más en circulación. Durante el intervalo de 50 años que culminaba con el reinado de Calidios Victorios en 268, el contenido de plata de moneda romana cayó a 1,50 millones de su nivel original. En el sistema monetario totalmente desordenado, el comercio que había sido en característica del imperio fue reducido el trueque y se redujo la actividad económica. La clase media fue casi destruida y la proletariado descendió rápidamente en el nivel de servidumbre. Intelectualmente, el mundo había caído en una apatía de la que nada podía surgir. En este pantano intelectual y moral llegó el emperador Diocleciano, quien se dio la tarea de reorganización con gran vigor. Lamentablemente, su celo excedió su conocimiento de las fuerzas económicas que operaban en el imperio. En un intento de resolver la falencia asociada en la burocracia central, centralizó la administración del imperio y creó tres nuevos centros bajo tres emperadores asociados. Como la moneda carecía por completo de valor, creó un sistema de impuestos basados en pagos en especie. Este sistema tenía como efecto vía de ascripti levae, de destrucción total de la libertad de las clases bajas. Se convertían en siervos y confinados a trabajar de la tierra para asegurar que los impuestos serían recaudados. Las reformas que se dan mayor interés, sin embargo, son las relaciones de la moneda y los precios y salarios. La reforma monetaria vino primero y fue seguida después, que era claro que era un fracaso. Por el edicto sobre precios y salarios, Diocleciano había intentado fomentar la confianza del público en la moneda
poniendo frente a la producción las monedas de oro y plata y degradadas. Según Kent, Diocleciano tomó al toro por las astas y emitió un nuevo denario que era abiertamente cobre y no tenía pretensiones de ser otra cosa, con lo cual estableció un nuevo patrón de valor. El efecto de esto en los precios no necesitaba explicaciones, hubo un reajuste ascendente y muy ascendente. La nueva acuñación dio una cierta estabilidad de los precios por un tiempo, pero desafortunadamente el nivel de precios era muy alto y a juicio de Diocleciano y pronto comprendió que, que se enfrentaba con un nuevo dilema. La principal razón por la sobrevaluación oficial de la moneda, por supuesto, era proveer el dinero necesario para sostener el gran ejército y la burocracia masiva, el equivalente del gobierno moderno. Las alternativas de Diocleciano eran continuar acuñando cada vez menos valorizado denario, a contar los gastos gubernamentales y así reducir los requerimientos para acuñarlos. En términos modernos, él ponía continuar inflando o podía comenzar el proceso de desinflar la economía. Diocleciano decidió que la inflación reduciendo los costos de gobierno civil y militar era imposible. Por otro lado, inflar sería igualmente desastroso en el largo plazo. La inflación le había llevado al imperio al borde del colapso total. La reforma de moneda había sido dirigida a control este mal y era cada vez más dolorosamente evidente que no podía tener éxito en este cometido. Fue en esta aparentemente desesperada circunstancia que Diocleciano debió continuar inflando, pero haciéndolo de tal forma que pensaba prevendría la aparición de la inflación. Intentó como seguir esto simultáneamente fijando los precios de los bienes y ser vicios y suspendido la libertad del pueblo para decidir cuál era el valor de la moneda oficial. El famoso edicto del año 301 fue creado para dar cumplimiento a este fin. Sus creadores conocían bien el hecho de que, salvo que pudiera imponer un valor universal del denario en términos de bienes y servicios, un valor que estaba totalmente alejado de su valor real, el sistema que había diseñado se desplomaría. Así, el edicto era completamente penetrante en su cobertura y las penalidades prescritas severas. El edicto fue promulgado en el año 301, según Kent, el preámbulo es de cierta longitud y está expresado en un lenguaje tan difícil, oscuro y difuso como cualquier trabajo compuesto en latín. Diocleciano claramente estaba en la defensiva al anunciar una ley tan arrollante que afectaba a cada persona en el imperio cada día de la semana, utilizando considerable retórica para justificar sus acciones, retórica que fuera usado antes por otros y que con varias ha sido utilizado desde entonces en muchas oportunidades y lugares. Comienza listando sus numerosos títulos y pasa luego a anunciar que el honor nacional y dignidad y majestuosidad de Roma existen, por cierto, que la fortuna de nuestro Estado sea también finalmente administrada por cierto control, mantuviera en vilo dichas por ventura parecían haber lugar para cerrar nuestra esta de estable enormidad y lamentable condición, pero siendo poco probable que esta voracidad se restrinja a sí misma, no corresponde a nosotros, que somos los padres custodios de toda la raza humana, en término padres. Hace referencia a su asociado Augusto y dos Césares, que la justicia se presenta como árbitro, de forma que el resultado tan esperado como la divinidad no puede lograr por la misma puede mediante los remedios que nuestra providencia sugiera contribuir hacia el mejoramiento de todos. En The Common People of Ancient Roman Frank About resume la existencia del edicto de las siguientes palabras. En su esfuerzo de reducir los precios de la consideraba el nivel nacional, Diocleciano no se contentó con medidas como
nosotros tratamos en nuestros intentos de suprimir combinaciones que restrinjan el comercio, sino o solamente fijar los precios máximos, los cuales ponían venderse de la carne a grandes artículos y otros artículos. Y también los salarios que podían recibir todo tipo de trabajadores y prescribió la pena de muerte para cualquiera que dispusiera de sus bienes a cifras superiores.